Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios, esta es tu plataforma. Un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Gloria al Señor por este tiempo maravilloso que nos concede estar en su presencia y poder llegar a ustedes con una refrescante palabra de Dios, oportuna, necesaria para nuestras vidas y para nuestros corazones. Yo soy su hermano Juan Malaquías y estamos en la hora de la unción. Yo sé que Dios va a bendecir tu vida y me acompaña el pastor Ariel. Gloria al Señor, pastor. Así es. Damos gracias a Dios por estar nuevamente en estos medios. Yo sé que ha sido de gran bendición para mucha gente y seguirá siendo de mucha bendición. Nuestro compromiso es con la verdad de Dios, nuestro compromiso es con el Evangelio, nuestro compromiso es con la salvación. Así que para mí un honor estar nuevamente frente a ustedes. Aleluya, qué bueno es el Señor. Pastor, nosotros hoy tenemos un desafío, Sí. un tema que data de muchos años. De Yo mucho pienso, tiempo atrás. desde la existencia del hombre mismo. Así es. Hemos tenido la controversia si Dios existe, si no existe. Sí. La denominada corriente ateo o ateísmo, Ujú. ese concepto, hoy queremos debatirlo a la luz de las Escrituras, pastor. Qué bien. ¿Qué es el ateísmo? Eso es muy importante. Vamos a aclarar esto porque el ateísmo como tal dijo algo, no hay tal ateísmo, pero vamos a discutirlo y a demostrarlo por las Escrituras. Sí. Está el tema del ateísmo y está el tema del agnosticismo, que son cosas diferentes, pero que van un poco ligadas de la mano. Cuando hablamos de ateísmo, el término teísta o teo viene del latín, ¿verdad? Y habla sobre Dios, habla sobre la figura de Dios. Entonces, cuando hablamos de una persona ateo, está diciendo no creo, soy anti Dios. Realmente ni siquiera se trata de creer o no. Es de ser anti Dios. No se trata tanto de creer o no, porque cuando digo ateo, digo no creo en Dios, ya lo estoy afirmando. Claro. Porque estoy diciendo hay un Dios en el que yo no creo. Es como que usted diga, yo no creo en mi mamá. Es como que digamos, yo no creo en el vecino, yo no creo en mi jefe. El jefe está ahí, no creo en él, no creo en su palabra, no creo en su forma, en lo que dice, no le creo. Pero estoy afirmando que existe. Sí, porque una cosa es creer y otra cosa es existir. Pero son dos cosas totalmente diferentes. El que está negando la existencia está de este lado y el que existe está de aquel lado. Entonces yo estoy diciendo, yo no creo en el pastor Juan Malaquías, pero Juan Malaquías está ahí. Si yo no creyera realmente en Dios, ni siquiera lo mencionara. Así es. Si realmente Dios no existiera, ni siquiera fuera un tema de debate. ¿Por qué? Porque ¿cómo debatir sobre algo que no existe? Si nadie nunca ha sabido de eso. No existe. Por lo tanto, nadie sabe sobre eso, o sobre ese tema, o sobre esa persona. No podemos hablar de los niños que van a nacer mañana. Así es. No existe. No sabemos nada de ellos. No sabemos de qué manera van a nacer. No sabemos nada, porque no están. Pero cuando tú dices no creo es porque tiene conciencia o información de que sí existe. De que sí existe. Y de hecho la palabra no creo lo está afirmando. Dicen los psicólogos que nuestro cerebro no procesa la palabra no como parte de nuestro conocimiento. Así que yo hice un ejercicio una vez de todas las cosas que no, por ejemplo, no me gustan. Y luego nos mandaron a quitarle el no y quedaba me gusta. Uh-huh. Entonces, en la palabra no creo ya está afirmando de que algo existe. El ateísmo estará vinculado a dolores y a frustraciones de algunos individuos en la historia. Sí, generalmente cuando se enfrenta a una persona que dice ser ateo, y usted decide enfrentarlo o enfrentar esa condición, al final descubrimos que la condición que lo llevó a eso fue algún evento. Hay un evento que pasó en su vida de esa persona. De hecho, la mayoría de las personas ateos son personas que primero fueron creyentes, que en alguna parte de su vida, aunque sea cuando niños, eran creyentes, iban a la iglesia, pero tuvieron un evento que le pasó, sea en la misma iglesia donde iba, la congregación, sea en la casa, sea con un familiar, sea con la muerte de alguien, vieron
que Dios era injusto y todas estas cosas. Yo he tenido la oportunidad de interactuar con muchas personas que dicen no creer en Dios y al final terminamos descubriendo que no es que no creen en Dios, sino que hay un evento que lo lleva a tenerle cierto sentimiento negativo a la figura de Dios, a la persona de Dios, porque entienden que Dios tiene que ser así o así. Tienen un modelo, un prototipo de Dios. Un prototipo, un modelo, y como Dios no cumple con sus expectativas, entonces prefieren decir no creo en Dios. Ya. Pero en realidad en el fondo de su corazón sí saben que hay un Dios y sí creen en ese Dios. Usted dice que regularmente las personas que no creen tienen algún tipo de dolor con Dios, con la figura de Dios. Generalmente. Hay personas que entienden, por ejemplo, es muy común el concepto, pastor, de si Dios existe porque hay tanta hambre, porque hay tantos enfermos, Sí. y quieren culpar a Dios por situaciones de corte político, social, económico, etcétera. Y en eso dicen, no hay Dios por esto. Sí, sigue siendo un tema de conveniencia. Entonces, me conviene que Dios sea Dios para resolver esto, pero para esto no. Okay. Entonces, hay un tema de libertad, cierta libertad que los seres humanos tenemos de parte de Dios cuando hemos sido creados. Entonces, alguien una vez se enfrentó esa misma pregunta llevando a una persona al barbero. La persona estaba llena de cabello, barba, tenía mucho tiempo sin afeitarse, sin recortarse el pelo. Entonces lo llevó al barbero, pero la persona no quiso. No quiso que el barbero lo tocara, no quiso. Entonces le dijo, tú tienes toda esta condición, el barbero está ahí, pero tú no quieres que él te afeite, tú no quieres que él te recorte. Entonces, por eso ya el barbero no existe. Exacto. El barbero sigue existiendo, pero te acercaste tú al barbero. Le has dejado al barbero que tome las riendas. Y eso es un punto tal, porque lo podemos conversar así de manera simple aquí por estos medios, pero pastor, esto es muy profundo. O sea, estamos hablando de un tema uno de los temas más discutidos, sí. Se va a las aristas de la ciencia. Eso le iba a decir, que los datos científicos y la cantidad de personas en la historia que han objetado a Dios. Sí, se va a la ciencia, se va a la NASA, se va a lugares bien profundos. Bien profundos. Me acuerdo una anécdota, pastor, que hace un tiempo escuché de unos científicos. Era una anécdota, no es que sea realidad. Ellos descubrieron la manera de hacer una persona y le dijeron a Dios, ya no te necesitamos porque ya sabemos, lo único que nos faltaba era saber cómo se hace un ser humano y ya sabemos hacerlo. Entonces Dios le dijo, sí, pues entonces háganlo, demuéstreme que sabe. Y ellos cogieron una pala y se fueron al patio y empezaron a sacar tierra. Wow. Para poder hacer una persona de la tierra, porque Dios hizo al ser humano del polvo. Entonces Dios le dijo, no, pero espérense, hagan ustedes su tierra también. Claro, porque quien hizo al hombre de la tierra, hizo también la tierra. Hizo también la tierra. Pero el concepto del ateísmo en sus orígenes mismos, alguien quiso relacionarlo con una gran explosión. Y... Sí, realmente. Bueno, hay muchas teorías de cómo se formó la tierra, pastor. Y son teorías que yo no me atrevo a objetar, y siempre que tengo la oportunidad de hablar de esto lo digo. Por la siguiente razón, la Biblia dice, y yo creo en la Biblia es la verdad, la Biblia es real. Amén. No solamente porque los cristianos lo dicen, sino porque la ciencia misma demuestra que todo lo que está en la Biblia es real, que todo lo que está en la Biblia sucedió, y de que la Biblia, no, lejos de contradecirse, personas que escribieron con una distancia de años, de 1400 años, un Juan que no conoció a Moisés, un apóstol Juan que no conoció a Moisés, pero escribe la misma cosa, un Moisés que escribió 1400 años antes que Juan el Bautista, pero escribieron las mismas cosas. Yes. Moisés no leyó a Juan el Bautista. Impresionante la palabra del Señor. Es algo que no puede ser al azar. No puede ser al azar. Quizás podemos decir, Juan el Bautista leyó lo que escribió Moisés, pero Moisés leyó lo que escribió Juan el Bautista. En situaciones, circunstancias diferentes. Y hasta los idiomas. Idiomas, siglos de tiempo que habían pasado. Wow, Dios mío. Gloria al Señor. Entonces, hay muchas razones por las cuales podemos creer en la Biblia y sabemos que la Biblia es real. Amén. Y la Biblia dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y luego de eso entonces empieza un relato.
La Biblia la tierra está desordenada y vacía. Dijo Dios sea la luz, fue la luz. Y empezó Dios a crear todo lo que se creó. Pero el tiempo en que Dios creó los cielos y la tierra, hasta que Dios empezó a decir sea la luz, produzca la tierra animales, produzca algo. Ese tiempo no lo sabemos. Así es. La Biblia no lo dice. Entonces tendríamos que tratar de entender si alguna de las teorías que tiene que ver con la explosión, con el Big Bang, como le llaman algunos en inglés, encaja en ese lapso. Si encaja en ese lapso de tiempo que nosotros si lo que los científicos están contemplando y los años que ellos cuentan tiene que ver con ese lazo, ese tiempo. Sí, pastor, porque la Biblia dice Dios lo creó, no dice cómo. Exacto. No dice cómo, no dice si fue con una gran explosión. Exacto. Si Dios lo creó con una gran explosión y la tierra se fue solidificando, ese fue su método de crear. Como él quiera. Como él quiera. Y la evolución no es mentira porque los animales evolucionaron. Nosotros mismos evolucionamos. Los hombres evolucionamos. Nosotros nacemos como bebés. Pero fuimos creados. Entonces, Dios está detrás de cada cosa. Algún maestro que yo tuve una vez hace mucho tiempo de filosofía, él llegó a la conclusión, después de debatir mucho tiempo conmigo, de que él creía en la creación evolutiva, que creía en la evolución por causa de creación. Que existe esa teoría filosófica de una evolución creativa, creada. Sí, realmente las cosas evolucionan, todo la creación cambia, la creación evoluciona. Ahora, que yo no creo que un mono haya evolucionado en un hombre, en un ser humano. El famoso Homo sapiens. Eso, para yo creer eso, entonces tienen que enseñarme cómo los monos siguen cambiando. Entonces, los monos no siguieron cambiando. Dios dice que Él creó al hombre del polvo de la tierra y así fue como Dios lo creó. Está la otra posición que es de los agnósticos, que no es ateísmo. El ateísmo es una revelación en contra de Dios. ¿Qué piensan Ni los siquiera agnósticos? es no creer en Dios. Es una revelación, me rebelé en contra de Dios. Eso es ateísmo. Okay. Es como que yo diga, me rebelé en contra de mis padres. Eso es ateísmo. Una persona se rebela en contra de Dios y se molesta con Dios. Los agnósticos son personas que no creen, no solamente en Dios. Son personas que no creen. Que no creen en nada. No creen. ¿En qué? Porque esa es una posición. ¿Cómo existen? Esa es una posición, pastor. ¿Y cómo explican ellos la existencia? Es una posición un poco extraña, para mí es muy extraña. Pero sumamente extraña. Porque yo digo que el ser humano, por naturaleza, tiene fe. Claro que sí. Por naturaleza, el ser humano el hecho cree. de decir que no creen, ya eso es una fe. El hecho de decir, ya eso es una forma de creer. Cuando una persona que dice, soy agnóstico, no creo en nada, se levanta en la mañana y sale de su casa, él cree que ese día no va a tener un accidente. Cuando esa persona va a cruzar la calle, él cree que no lo va a chocar un vehículo. Gloria a Dios. Cuando esa persona va a la farmacia y compra un medicamento para algún tipo de dolor o situación, él cree que lo que está dentro de esa cápsula es el medicamento que está comprando. Pero claro. Entonces, porque es que sin creer es imposible que funcionen las cosas. Tú tienes que creer en el médico que consultas. En el médico. En el medicamento que te indica, en el laboratorio que te da los resultados de los análisis, en el que te hace las imágenes. Una mujer va al médico, le hace una sonografía y le dicen, antes tiene un quiste. ¿Y cómo yo creo en esa imagen que me hicieron y en lo que me diga el médico? Y que la sonografía tiene un principio incluso divino, porque es el sonido que se convierte en imagen. Y cuando te analizas las escrituras en sus orígenes, Dios habló y el sonido de su voz produjo lo que existe. Entonces, la idea de sonografía no es nueva. No es nueva. Entonces, al final, pastor, la gente cree. Por más que digan que no creen, la gente cree. Así es. La gente cree en que existe un ser superior. Le pueden llamar de todos los nombres que le puedan llamar. Ese ser superior es Dios. Así es. Bueno, le llaman la madre naturaleza para tratar de evadirlo. Sí. En el libro de Romanos, capítulo 1, verso 18, dice la Biblia que todo lo que fue hecho se creó de lo que no se veía. Amén. De manera que el hombre no tenga excusa. Dice que lo invisible de Dios, su eterno poder y su deidad se hace claramente visible a través de las cosas hechas, de modo que el hombre no tiene excusa. Cuando nosotros analizamos la contextura de un árbol, la metamorfosis, cuando analizamos cómo una flor cambia
de color, como un lirio echa una flor una vez al año. No hay forma de describirlo sino diciendo que Dios intervino ahí. No hay forma humana. No hay otra forma. No hay forma Gloria humana de tú hacer que una cabra dé a luz un burro. No hay una forma humana. Una cabra va a dar luz a una cabra. Así no hay es. forma humana de usted hacer que una mata de mango dé a luz aguacate. La mata de mango va a dar mango y la de aguacate va a dar aguacate. Así es. Eso está No hay establecido. forma humana de meterle agua dentro al coco. No hay forma humana de hacer que la masa del coco sea tan blanca naciendo del lodo. Gloria a Dios. No hay forma humana de hacer que el arroz que nosotros consumimos todos los días, blanco, se siembre en el lodo y no sale enlodado. Sale limpio. Y no solamente eso, que la raíz del arroz es venenosa y no la podemos consumir. Sin embargo, el mundo entero come arroz. Lo que sí yo noto, pastor, en la Biblia, en las Escrituras, es que no se ocupa de explicarnos, como si no le importara explicar o defender a Dios en sus orígenes. Porque la pregunta más capciosa del mundo es, ¿quién hizo a Dios? ¿De dónde salió? Eso es así, pastor, porque Pero la Biblia no se ocupa. es por su propia naturaleza. Sí. Dice un pasaje en la Biblia, sea Dios veraz y Aleluya. todo hombre mentiroso. Santo es el Señor. Quiere decir que si usted no acepta la verdad de Dios, si usted no acepta la naturaleza de Dios, usted va a seguir siendo un mentiroso y todo lo que usted afirme es mentira. El Señor no tiene que defenderse. Dios no necesita que el ser humano lo reconozca para ser Dios. Yo recuerdo un libro que leí hace mucho tiempo, se llama Dejar a Dios ser Dios. Gloria. Dios no necesita la aprobación de la creación, no solamente de los seres humanos, de nadie. Porque antes de que existiera todo, dice la Biblia, antes de que existieran los montes, los valles, la tierra, el universo, ya Dios era. Sí, Señor. Ya Dios estaba ahí. De que no tiene un principio y un final. Nuestra mente quizás no pueda digerir eso tan fácilmente porque fuimos creados, somos creación. Y finitos, nuestra mente no va a Nuestra lograr. mente es limitada. Nuestra mente entiende que todo debe tener un comienzo y un final. Porque somos así, esa es la Porque naturaleza fuimos humana. creados. Sí. Fuimos creados, no estábamos aquí. Así es. Hace 41 años yo no estaba aquí. Gloria a Dios. Entonces mi mente dice, yo nací hace 41 años. En 30 o 40 años más voy a morir. Y eso es lo que mi mente sí procesa, porque fui creación. Dios no fue creación, Él no fue creado. Gloria a Dios. Nosotros no podemos procesar eso. Pero sí hay algo que la Biblia me dice, y es que algún día vamos a entender todas esas cosas. Y eso es fe. Eso es creer en lo que dice la palabra de Dios y creer que Dios está ahí, que Dios es real. Mire, pastor, todos los años se desata una temporada ciclónica. Yes. Hay muchos instrumentos que la detectan y nos dejan ver cuál será la trayectoria de los ciclones en la próxima temporada ciclónica. Este año la temporada ciclónica salió de fecha. Llegó hasta noviembre. Los hombres tenían un pronóstico, una fecha promedio, pero en este año se fue del promedio. Se fue. Llegó hasta noviembre y nadie sabe por qué. Bueno, hay instrumentos, está meteorología, está la NOAA y todas estas cosas que detectan y nos informan, ¿verdad? Ajá. Y creemos lo que ellos dicen. A veces nos dicen va a llover hoy y llueve mañana, pero le seguimos creyendo. Sí, porque no depende de ellos. Ellos tienen una idea, un pronóstico, pero quien sabe realmente Pero es Dios. ¿quién evita que se forme un tifón? ¿Quién evita que se forme uno de esos ciclones? ¿Quién evita que se forme una de esas tormentas tropicales? No hay forma. Y el único que puede hacerlo era aquel que iba en la pequeña embarcación con los discípulos, Amén. que se desató esa tempestad y él estaba dormido. Amén. Y se paró y reprendió la el tempestad. viento. ¡Wow! Le habló Solo al él. mar. Solo Y él puede dijeron, ¿y hacer. quién es este que hasta el viento y el mar le obedece? Gloria a Dios. Es el que creó, el que Así sí es. hizo todo lo que existe, el que sí creó. Pastor, hay muchas historias y la gente, bueno, hay dos grupos. Lo que pasa es que la diferencia entre creer y no creer Sí, la establece el oír, según el apóstol Pablo. sí. Y la gente ha escuchado mucho ateísmo, pero yo creo que ha escuchado más de la fe que del Sí. ateísmo, porque el ateísmo ha sido desfasado. Sí, ya es una idea que no ha seguido prosperando. No ha prosperado. Hay algunas personas que se mantienen defendiendo esto, pero... En República Dominicana hay un médico que se llama Guerrero Heredia,
Ese señor, él dice ser ateo y un grupito que están con él por ahí en unos medios. Pero es una filosofía que en muchos casos se Sí, le sí. presta, porque es un concepto. Y es un poco difícil, pastor, porque los médicos son la gente que más creen. Sí, porque Porque tiene se la evidencia, la enfrentan biología está ahí. a la realidad de la vida humana, de la biología, de la composición del cuerpo, inventan los medicamentos para sanar tal y... Oye, ven el cuerpo a nivel celular. Que eso es una impresionante señal de que hay un Que hay un creador. creador, de que alguien Porque lo ¿quién hizo. explica eso? Los tejidos, las neuronas. Ellos podrían verlo de la óptica científica y como usted dice, un médico tiene más evidencia que nadie. Sí, Porque, wow, sí, tienen toda experimentan la evidencia, es formación vida humana, biológica. la vida humana. Pero hay un fenómeno ahí, pastor, porque ese cuerpo está vivo y se podría explicar desde el punto de vista biológico, pero ¿cómo se explica la vida que hay en esa vida que produce emociones? ¿Producen las células emociones o el corazón? Por eso es que les digo, pastor, los médicos son de la gente más creyente que hay. Es que ellos se enfrentan a esa realidad latente. Tú tienes un cuerpo, una persona que está viva, tiene alguna condición de salud y luego unas horas después ya no está. El cuerpo sigue estando ahí. Sigue estando el corazón, sigue estando los riñones, los pulmones, siguen estando ahí. Pero ya lo que le daba vida a todo eso se fue. Ya ¿Qué es lo que se fue? Algo ¿Por qué se fue que no detuvo era esa físico. ¿Qué detuvo esa maquinaria? Eso es lo que hay que explicar. ¿Qué lo detuvo y a dónde se fue eso que se fue? Eso tendría la confrontación del ateísmo de manera directa, el perfil científico, biológico, médico. Sí, por eso el libro de Romanos dice es que toda la creación es una evidencia de que existe un Dios. Había un hombre en la Biblia, Job. Job fue un hombre que dice la Biblia que era temeroso de Dios, era apartado del mal, pero le pasaron muchas desgracias, casi de manera inmediata. Se murieron todos sus hijos en un accidente, le robaron todo su ganado, su empresa se fue abajo y su cuerpo también fue tocado, se enfermó. Y llegaron unos amigos que empezaron a tratar de motivarlo, pero al ver todo lo que le estaba pasando, le dijeron, no, Dios no le hace eso a nadie a menos que esa persona haya fallado. Job llegó casi a caer en el ateísmo. Casi. Y él quiso evidencia. Para él seguir creyendo en ese Dios en el que él amaba, en el que él confiaba, después de pasarle todo esto, él quería evidencia. Eso le pasa a los ateos. Yes. Creen en ese Dios, le pasa una serie de cosas, ahora quieren evidencia. No, Dios no existe por esto, porque me pasó esto, porque mis hijos se murieron, porque mi mamá se murió, porque me botaron del trabajo, porque el pastor de la iglesia donde yo iba hizo tal cosa, entonces Dios no existe. Entonces Job dijo, yo quiero verlo. Si de verdad Él existe, yo quiero verlo. Aleluya. Dice la Biblia que Dios se le reveló a Job y empezó a hacerle preguntas. Y las preguntas que Dios le hizo a Job son las preguntas que cualquier persona que dice ser ateo y dice no creer en Dios debe hacerse. Gloria a Dios. Lo primero que Dios le dijo fue, ¿dónde tú estabas cuando yo fundé la tierra? Tú dices no crees en Dios, pero ¿cómo se fundó la tierra? Queremos divorciar la idea de la creación de la figura, de una figura espiritual. Sin embargo, todo es espiritual. Todo es dime, espiritual. ¿quién controla el viento? Un fenómeno que tratan de explicarlo con los aparatos que ya usted decía, Ajá. pero contrólalo. ¿Quién controla la nieve? Aleluya. Todo eso le preguntó Dios a Job. ¿Tú sabes de dónde sale la nieve? Y hace mucho de eso y todavía en la actualidad era de tremendo avance tecnológico. Todavía, ¿quién la controla? ¿Quién la controla? No hay forma. Le diste tus pies a la sierva, el animal, Ya. para que escale las montañas. Yo no sé si usted ha visto eso, pastor, eso es impresionante. No, eso es incomparable. Un la agilidad ciervo que tiene el ciervo. Brinca y se sube a lo más alto de la montaña donde están las águilas. Y el detector de agua, que es el ciervo, encuentra Sí, agua donde donde sea. parece que no hay. O sea, es un asunto... Entonces, cuando vemos la creación y vemos cosas impresionantes en nuestro propio cuerpo, cómo el ojo percibe la luz y con esa luz Y la explicación del revela ojo. las imágenes. Y lo grande del ojo es que estas son simplemente cámaras, porque Sí, todo pasa en el cerebro en el del ser cerebro. humano. Eso es una cuestión increíble. O sea, Dios Entonces, está detrás de todo esto. No me pueden decir que eso es al azar. Eso no fue inventado. Podemos seguir hablando, pero podemos citar grandes estudiosos ateos que terminaron creyendo, que se determinaron
se embarcaron determinadamente en la misión de demostrar que Dios no existía y terminaron creyendo en un Dios real y terminaron escribiendo sus teorías de por qué sí Dios existe. Aleluya. Entonces, la existencia misma nuestra nos demuestra que sí hay un Dios. Mucha gente ha querido confrontar la figura de Jesús y circunscribirlo a un gran hombre, Sí. un gran ser humano. De hecho, los pseudos ateos que nos quedan, que son pocos, están en Sí. extinción. Sí, ya está en peligro de extinción. Está en peligro de extinción Han porque dicho. es que la verdad va a prevalecer. La verdad va a siempre. prevalecer, Va a así es. prevalecer. Entonces, decir Jesús un gran hombre, un gran ser humano. De hecho, yo escuché uno que dijo en estos días, un médico que dice ser ateo. Él dijo que él es ateo cristiano. Ateo cristiano. ¿Y cómo tú puedes ser ateo cristiano? ¿Qué teoría? Pero él descarta, él se revela a Jesús, el ser humano, y descarta a Jesucristo, el Hijo de Dios, como Hijo de Dios. Ujú. Admiro su obra, su trabajo social, pero soy ateo, no creo en Dios, pero soy cristiano porque Cristo me cae bien, me gusta su obra, me gusta. Es Bueno, una contradicción. En el término meramente cristiano se podría hacer, porque cristiano es un seguidor. Sí, Jesucristo existió, vivió aquí en esta tierra. Hay evidencias de que estuvo en esta tierra y hay evidencia de que la tumba está vacía. así De es, que amén. resucitó y ya no está en la tumba. Tendría que explicar ese punto el ateo. Tendría que explicar que se han eso. cansado de... No hay evidencia de que Jesús se quedó en la tumba, sino que todas las evidencias que aún quisieron implantar evidencias en contra de eso, superaron todo tipo de todas las pruebas. enfrentamientos. Así es. Y se ha establecido la evidencia de que sí Jesús vivió y que sí estuvo en esta tierra y que murió y resucitó. Está el famoso libro El caso de Cristo, que luego fue película de... Sí. Creo que Rick Warren, ¿qué se llama? El Sí, escritor. sí, Rick Warren. Sí. Sí. Entonces, sí hay evidencia de que Jesús estuvo aquí. ¿Verdad? Aleluya. Jesús vivió en esta tierra como un ser humano. Eso no lo podemos negar, porque a eso fue que él vino. Dice la Biblia en el libro de Eclesiastés, el libro de Filipenses, dice la Biblia que él se despojó de Así su mismo. forma de Dios y tomó forma de hombre y tomó forma de siervo y se hizo obediente hasta la muerte. Y Él muerte. vivió como hombre en esta tierra. Pero hay evidencias también. En el libro de Juan, capítulo 1, dice, en el principio, él era el verbo, y el verbo era con Dios, Y y el verbo era Dios. No es que queremos divinizar a Jesucristo, no es que queremos extrapolarlo y convertirlo en un Dios, como quieren decir algunos. No, es que Jesucristo era Es- Dios, es la esencia de Dios. Él es Dice la Dios. Biblia que Él es la esencia. En Él del existe Dios corporalmente. invisible. Amén. Eso lo dice la Biblia. Y las evidencias están ahí, su vida, ministerio y en la actualidad, lo que pasa en el nombre de Jesucristo en las vidas, las grandes transformaciones, gente Sí. rescatada de drogadicción, de prostitución, eso no es una religión, eso no es ni siquiera una idea. Es por eso que en una ocasión Juan el Bautista le mandó a preguntar a Jesús. Estaba preso, ya lo habían apresado y le mandó a preguntar, díganle que si él es Jesucristo o que si esperamos a otro. Y la respuesta de Jesús que le mandó a Juan el Bautista fue, díganle que los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos caminan, los mudos hablan y a los pobres se les está predicando el evangelio de Jesucristo. Son evidencias. Así Son es. evidencias. Podemos negar filosóficamente la existencia de un Cristo, pero cuando una persona decide creer en Cristo, acepta a Cristo en su corazón y es transformado por Él y es rescatado, ahí están las evidencias. Pero Amén. cuando hay una persona muriendo de cáncer y vamos y oramos por esa persona y Dios restaura su cuerpo, ahí están las evidencias. Porque lo Contundentes. hacemos en el nombre de Jesús de En el Nazaret. nombre de Jesucristo. Y yo eso se lo puedo garantizar, pastor, a cualquiera. A cualquiera, pastor. Nuestra congregación está en la Jacinto de la Concha, zona oriental, al lado del Club de los Trinitarios, en el Club del Colegio Médico Dominicano. El que quiere evidencia puede ir allá, Aleluya. puede llevar a su enfermo Gloria a Dios. y vamos a ver si Dios no es real. Es un desafío el que se sienta quebrantado, enfermo. Domingo 6 de la tarde, que vaya Gloria a Dios. y vamos a orar por él en el nombre de Jesús y vamos a ver si es real o no es real. Gloria al Señor. Porque Él dijo que nos dio autoridad para Sí, hacer Señor. esas cosas.
en el nombre de Jesús, si oramos por los enfermos, se van a sanar. Esa es la gran diferencia entre no creer y demostrar con la acción de la fe que Jesucristo es real y que es Dios. Así es. O sea, la acción en su nombre, lo que pasa en su nombre es Lo poderoso. que pasa en su nombre. Entonces, por más que lo quieran negar, las evidencias superan a las teorías. Amén. A mí me sorprende lo que pasa en el corazón de algunas personas, mirando el poder del Hijo de Dios, de Jesucristo, cómo personas son rescatadas, transformadas, libertadas, integradas a la sociedad por el poder del poderoso nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Sí. O sea, pastor, la cantidad de adictos y de prostitutas que conocemos. Es más, pero claro, los gobiernos, la mejor inversión que pueden hacer, pastor, es invertir en los hombres de Dios. debería. En las iglesias. Porque Debería si hay alguien que hace el respaldar. trabajo, es el evangelio, el poder de Dios, el trabajo que opera en la sociedad. Es impresionante. Es impresionante. Sí, pero que no incida mucho, pastor, que cuando Constantino incidió con la iglesia, Ay. Ese es otro tema que hizo viene. un lío grandísimo. No, vamos a seguir creyendo en la provisión divina. Dios Sí, es señor. provisión. Dios es proveedor. La No, amén, providencia de Dios nos sostiene a la iglesia. Sí, porque sería una contradicción decir que tenemos un Dios que todo lo puede y que tengamos que acudir a otras fuentes. Sí, Dios en él lo tenemos todo. Amén. Él va a sostener. Algo que siempre me llama de Jesús la atención es la expresión que se le ha dicho muchas veces: mi reino no es de este mundo. Entonces, por eso es que, según la pregunta que usted me hizo, hay personas que, como ese señor, yo creo en Cristo, soy cristiano, pero no creo que Él sea Dios. Es que Jesús no vino a la tierra a ser Dios. Él se despojó de su forma de Dios. Así es. Para venir a la tierra como hombre. Entonces, por eso es que hay que predicar la verdad y decir las cosas como son. No querer hacer un espectáculo y tergiversar la verdad de Dios. Sí. A la tierra Él vino como hombre. Él y sabe. hay evidencia de que Él estuvo aquí como hombre. Así es, pero contundente. Y se habla de escritores que no eran cristianos propiamente, que evidencian, que evidencian de manera contundente la realidad de Jesucristo. Si vemos los escritos de Flavio Josefo, que fue un historiador, gran hombre de ese tiempo, nos damos cuenta de que hay muchas evidencias contundentes. Cosas que no están en las escrituras, porque no todo está en la Biblia, pero está la historia. Un historiador, así como creemos en los libros de historia. Sí, igual que Lucas, que fue un historiador y sí está en la Biblia. Sí, pero hay muchos escritos que son apócrifos y también arrojan luz sobre las verdades bíblicas y podemos usarlo para enriquecer cualquier tipo de tema. Y Flavio Josefo estudió a fondo el tema de Jesús y escribió de Jesús, de los apóstoles y de la iglesia primitiva. Yo veo que el apóstol Pablo en Romanos 1:20, 21, habla de las cosas invisibles, de las cosas visibles que hacen entender a través de las cosas visibles la existencia de Dios. Este punto es fundamental porque, como usted decía hace un rato, no tienen explicación de la perspectiva científica, aunque han tratado de explicarla. Así es. Dante Gebel decía en uno de los mensajes que cuando los científicos dicen algunas cosas que quieren contradecir la Biblia, lo que hace es que terminan de manera contundente apoyando el texto bíblico. Pero cuando ellos explican, por ejemplo, el caso del mal que se convirtió en sangre, en el caso de Egipto o la división del mar. El río Nilo, exacto. Entonces, cuando lo explican, lo que hacen es corroborar y alimentar y sustentar con la ciencia lo que ya la Biblia decía. Más bien le agradecemos a la ciencia. Así mismo, yo recuerdo que estuve viendo hace unos años atrás sobre un caso que pasó en la NASA. La NASA en esa computadora que tienen en Bélgica, me parece. Y le dio un error. Porque empezaron en retrospectiva en el tiempo. Y llegó un momento que le dio un error porque faltaba un día. Les faltaba un día, en la computadora le dio un error. Y un cristiano que estaba entre los científicos, un científico cristiano, le dijo: miren, cuando yo era niño en la escuela bíblica me contaron una historia de que Josué oró y la tierra se detuvo por casi un día. Ellos ingresaron esos datos a la computadora y el error se fue y siguió calculando. Aleluya. Y luego le dio otro error y él recordó y dijo: miren, una vez que el profeta fue donde el rey Josafat
y le dijo que preparara su casa, que Dios se lo iba a llevar. Mm. Y el rey Josafat oró y Dios le dijo que le iba a devolver 15 años. Ese fue el caso de Josías y Isaías. No. Ezequías. Ezequías. Que Isaías fue con una palabra Ajá. y Dios se arrepintió y le dio 15 años. 15 años. Gloria a Dios. Dice que la sombra se retrajo unos Ale, centímetros. wow. O sea, como que el tiempo se devolvió. Y eso está demostrado científicamente con ese Y ellos descubrimiento. entraron esos datos también a la computadora y ahí siguió corriendo el programa. Ahí. Siempre que la ciencia trata de confrontar las escrituras, terminan reafirmándolas. Sí, porque es que la verdad de Dios va a prevalecer. Porque sencillamente, lo que yo le decía hace un ratito, pastor, Dios no ha entrado nunca en debate con relación a defenderse. No. O sea, la Biblia da afirmaciones absolutas. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dijo Dios, hágase la luz. Los hombres han calculado la velocidad de la luz. Tienen acceso a algunas informaciones. Sí. Pero hasta con la predicación del evangelio, pastor, a Dios no le interesa entrar en debate con los seres humanos. No, en lo absoluto. Él dijo, vayan por el mundo y prediquen el evangelio. El que creyere, fuere bautizado, será salvo. El que no creyere, será condenado. Punto. Simplemente tú crees y eres salvo. No crees y eres condenado. A veces los líderes cristianos quieren insistir y forzar esa verdad. No, predique el evangelio. Y punto. Lo demás le toca a la gente, creer o no creer. Y salvarlo o condenarlo le toca a Dios. Sí, porque ese es otro tema. El cristiano debe preocuparse solo por hacer discípulos, por predicar el evangelio. La palabra. Bautízalo, predícale, bautízalo, enséñale la palabra. Y punto. Punto. Lo que pasa después de ahí, déjamelo a mí, dice Dios. Y de hecho, la fase, en el proceso del mensaje, la fase de la conversión, lo que tiene que ver con el corazón del hombre, sí, mientras tú predicas, es un trabajo de Dios. De Dios. Un trabajo de Dios. Y el Espíritu Santo. Por eso Jesucristo dijo, les conviene que yo me vaya. Porque si yo me voy, le voy a mandar al otro consolador. Y él convencerá. Aleluya. Al mundo de justicia, de juicio y de pecado. Pastor, nosotros tenemos que seguir conversando sobre el ateísmo y el agnosticismo y todos esos temas. Y es un tema realmente necesario, aunque parezca que no es un tema contemporáneo. Tenemos gente todavía que está en atado por esa desinformación y esa necesidad, porque es una necesidad de Dios que tienen. Yo quiero que usted, pastor, de manera final, para concluir este tema por el día de hoy, gracias al Señor que hemos podido conversar sobre estas verdades. Amén. Usted nos dé una palabra final para nuestros seguidores. Pues me gustaría, vamos a tratar de hacer un próximo tema, la continuación de este, para traer algunos datos históricos con fechas y todo. Pero el creer con fe en Dios nos va a dar una gran ventaja. Si al final de la existencia, porque todo el mundo tiene un final, y yo no conozco a nadie que tenga 200 años, no sé si usted conoce a alguien, pastor. En lo absoluto. No conozco a nadie que pase de 100, 115, quizás 120, pero 200 no he visto a nadie. No, en esta generación no. Así que crea yo o no crea, me voy de aquí. Y si al final todo lo que yo creía era verdad, entonces yo gané. Así es. Y si al final no había ningún Dios, si no había ninguna creación y nada de esto y todo fue hecho al azar, yo no pierdo nada. Absoluta, así es. Nadie pierde nada porque, bueno, no había. Pero si el que me dice a mí que no cree y no se acerca a Cristo, no se acerca a Dios, no intenta comprender, al final todo era verdad. ¿Qué va a pasar contigo? Esa es mi recomendación final. Piensa en eso y toma una decisión. Dios te bendiga. Amados, Dios le guarde, agradecidos del Señor estamos por estar en este tiempo, la hora de la unción, Excelencia Cristiana Televisión, su hermano Juan Malaquías. Yo espero que estas palabras le hayan bendecido. Al pastor Ariel usted le consigue a través de sus redes sociales. Tabernáculo Principios Divinos. Tabernáculo Principios Divinos. Si usted lo consigue en las redes sociales, nuestro hermano Ariel, a mí me consigue. El reto está vigente, pastor. Aleluya. El que quiera ver si Dios es real, visítenos. Venga a nuestras congregaciones, acérquese que vamos a orar. Amén. Para que usted vea el poder de Dios manifiesto. Yo soy Juan Malaquías, a mí me consiguen Malaquías Televisión y espero que estas palabras y este análisis haya sido de bendición para su vida. Dios les bendiga y hasta la próxima.
Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión.